Es posible borrar quién eres por completo para cometer el crimen perfecto. El hombre que ves en pantalla vivió bajo 5 identidades diferentes. Cambió de nombre, de rostro, de esposa y de ciudad durante más de 30 años. Engañó al FBI, se burló de las autoridades y murió en prisión en el año 2010, llevándose un secreto atroz a la tumba. Nadie sabía su verdadero nombre, pero la ciencia forense en 2017 logró lo imposible. Descubrí quién era este camaleón humano, y al abrir su pasado, la policía entendió el significado de un macabro rompecabezas que había empezado décadas atrás en el bosque. Para entender la mente de este psicópata calculador, necesitamos viajar al pasado. Viajar hasta un bosque en 1985, donde se encontró algo que removería la historia criminal de Estados Unidos para siempre. Soy Carra, y hoy te voy a contar la historia de Terry Rasmussen, el asesino camaleón, el hombre que no pagó por todos sus crímenes. En 1985, en el bosque del Parque Estatal de Bear Brook, un cazador tropezó con un barril industrial de 55 galones. Al abrirlo, el contenido lo horrorizó. Dentro se encontraba el cadáver de una mujer y una niña, envueltas en plásticos. Habían sido brutalmente golpeadas y presentaban traumatismos en su cráneo. Alguien las había matado a golpes y había intentado deshacerse de sus cuerpos en el medio del bosque. La policía tomó el caso de inmediato, pero en 1985 no contaban con los avances que tenemos hoy en día. Sin pruebas de ADN útiles y sin reportes de desaparición en la zona que coincidieran, los oficiales se encontraron con un muro. Nadie extrañaba a esa madre suya, era como si nunca hubieran existido. Sin una sola pista de la identidad de las víctimas y mucho menos del asesino, el caso quedó congelado por años, hasta que décadas después el horror se repetiría. 15 años después, exactamente en el año 2000, uno de los detectives decidió regresar a la zona donde encontraron el primer barril, buscando algunas nuevas pistas, pero no estaba preparado para lo que encontraría, ya que a solo 100 metros de donde se había encontrado el primer barril, oculto entre la maleza, encontró un segundo barril. Al abrirlo, la historia se repitió y con una crueldad incluso peor, ya que dentro de ese barril se encontraban los cadáveres de 2 niños, de aproximadamente 10 años y 11 meses. El análisis forense confirmó lo peor. Todas las víctimas pertenecían al mismo asesino. La policía ya no buscaba un homicidio aislado, buscaba un monstruo que había barrido a una familia entera. Pero seguían sin saber quiénes eran las víctimas y mucho menos quién las había asesinado. Durante décadas, las víctimas del bosque de Bear Brook se mantuvieron sin identidad, sin un nombre. Nadie sabía quiénes eran, muchísimo menos cuál era la identidad de su asesino. Nadie sabía que habían sido víctimas de un hombre cuidadoso y metódico, un hombre que durante años utilizó identidades falsas para huir de la policía, un hombre que décadas después sería identificado como Terry Rasmussen, el asesino camaleón. Antes de dejar un rastro de muerte por todo Estados Unidos, Terry Rasmussen era un hombre normal. Había servido en la Marina, se había casado en 1968 y tenía 4 hijos. Sin embargo, en 1975, tras ser arrestado por un episodio de violencia doméstica, su esposa decide abandonarlo definitivamente, llevándose a sus hijos con ella. Esto no solo rompió su matrimonio, sino que fue el detonante que despertó al monstruo dentro de él. Terry Rasmussen decidió borrar su nombre, abandonar su vida y convertirse en un cazador errante. Su estrategia siempre era la misma: buscaba mujeres vulnerables, principalmente madres solteras. Las enamoraba, las aislaba de su familia y cuando ya no les servían, las eliminaba. En 1981, bajo la identidad de Bob Evans, seduce a una joven llamada Denise Belding, quien tenía una hija de 6 meses. Tras convencerla de mudarse con él, Denise desaparece de la faz de la tierra. Su cuerpo nunca fue encontrado y Terry decide quedarse con la hija de esta. Con la bebé en su poder, se mueve hasta California, donde vive bajo 2 identidades: Gordon Jensen y, muy importante, Curtis Kimball. Desempeña diferentes trabajos como electricista y mecánico, haciendo pasar a la niña como su propia hija, a la que renombró como Lisa. Sin embargo, en 1986 se aburre de este juego de la paternidad, decide abandonar a la niña y cambiar su identidad, ahora por Gerald Muckerman. En 1989, la policía lo detiene manejando un auto robado bajo esta identidad. Al poner las huellas en la base de datos de California, se encendieron todas las alarmas. El hombre del auto robado era el mismo que hacía 3 años había abandonado a una niña en un parque de caravanas. Fue procesado bajo el nombre de Curtis Kimball y enviado a prisión, con una condena de 3 años, de los cuales solamente cumplió 18 meses. En 1990 se le da la libertad condicional, un grave error del sistema judicial, ya que el supuesto Curtis Kimball desaparecería al día siguiente y nadie sabría nada de él durante los próximos 12 años. A principios de los años 2000 se establece en Richmond, California, y ahí conoce a la que sería su próxima víctima, una mujer llamada Eun Sung-jung, de 42 años, de origen surcoreano. Jung era una mujer brillante, graduada en bioquímica y con una carrera científica sólida, pero en lo personal era muy vulnerable y solitaria. Terry, usando su nueva identidad de Larry Banner, se gana rápidamente la confianza de Jung, haciendo que ésta se enamore perdidamente de él.
En noviembre del 2001, la manipulación llegó al punto de que Eun Jung decide casarse simbólicamente con él. Decimos de forma simbólica ya que no hubo ningún tipo de papeleo legal de por medio, porque Larry Vanner no existía ante la ley. En 2002, Eun Jung desaparece y de inmediato su familia sospecha de su pareja, ya que este comenzó a dar excusas contradictorias acerca del paradero de ella. La policía consigue una orden de registro para la casa y al llegar al sótano, el horror se destapó. Encontraron el cuerpo desmembrado de Eun Jung, cubierto bajo capas de tierra y arena para gatos para camuflar el olor. Terry es arrestado de inmediato, pero cuando la policía le toma sus huellas para comenzar a procesarlo, el sistema informático lanzó una alerta. El asesino de la científica no es Larry Vanner, es supuestamente Curtis Kimball, el hombre que había sido prófugo 12 años por violar su libertad condicional. Al investigar el nombre de Curtis Kimball para preparar el juicio por asesinato, los analistas del caso descubrieron algo. El número de seguro social que había estado utilizando desde los años 80 no existía en ningún registro federal, no existía ningún acta de nacimiento, ningún registro escolar, no existía ningún pasado rastreable para Curtis Kimball. Este es el giro que convence a las autoridades de que no estaban frente a un simple homicida, sino que estaban frente a un asesino en serie en potencia. En 2003, mientras ella se encontraba en prisión, una detective que se encontraba investigando el caso decide hacer un análisis de ADN para conectar a Curtis con la niña que había abandonado y así intentar descubrir su verdadera identidad. El resultado del laboratorio fue un shock para el FBI, ya que, como nosotros sabemos, el supuesto Curtis Kimball no era el padre de la niña. Esto dejó más dudas que respuestas a los investigadores, quienes intentaron hacer que Terry confesara su verdadera identidad. Sabían que no era Larry Vanner, sabían que no era Curtis Kimball, sabían que ni siquiera era el padre de la niña que había abandonado. Por eso la pregunta era, ¿quién era este hombre y dónde estaba la verdadera madre de la niña? Terry mantuvo una frialdad absoluta, se negó por completo a hablar, a dar su verdadero nombre. En varias ocasiones se burló de los investigadores. Decidió aceptar la condena de cadena perpetua por el asesinato de Eun Jung bajo la identidad de Curtis Kimball. Prefirió pudrirse en prisión, en donde murió en el año 2010 como un completo desconocido antes de dar su verdadera identidad. Murió creyendo que su secreto se lo llevaría a la tumba. Para entender a un psicópata de la categoría de Terry Rasmussen, debemos comprender algo esencial sobre su mente. Para él, matar no lo era todo. Su verdadera obsesión era el control absoluto. Terry Rasmussen no solo le quitaba la vida a sus víctimas, les borraba su identidad, aislándolas de sus familias. Él necesitaba controlar la vida, la muerte y el destino de quienes lo rodeaban. Una de las preguntas de este caso era, ¿cómo un hombre sin ningún empleo fijo conocido, de aspecto descuidado y que vivía en casas rodantes, lograba que las mujeres dejaran todo por él? La respuesta está en un rasgo psicopático letal, su encanto y su facilidad para la manipulación. Terry Rasmussen era un camaleón emocional. Él detectaba la soledad de las madres solteras o la necesidad de estabilidad de mujeres que vivían solas y se convertía en ese prototipo de hombre ideal que ellas necesitaban. Se convertía en ese compañero ideal, ganándose la confianza absoluta de estas mujeres antes de asesinarlas. Los expertos en perfiles criminales destacaron un matiz psicológico que volvía a Terry Rasmussen un espécimen casi único. Es lo que se conoce como un aniquilador de familias. Mientras que la mayoría de asesinos en series cazaban a extraños, Terry Rasmussen necesitaba construir unidades familiares artificiales. Actuaba como el padrastro o la pareja ideal durante meses. Una vez que se aburría o estaba perdiendo el control, asesinaba a la familia entera, escondía sus restos y se movía a una nueva ubicación, donde creaba una nueva identidad y comenzaba nuevamente. Él no destruía vidas aisladas, destruía núcleos familiares que él mismo había ayudado a crear. Su necesidad patológica de mantener el control es lo que explica su silencio en prisión. Estando ya condenados a una sentencia de cadena perpetua, otros criminales quizás hubieran dado información para obtener algún tipo de beneficio. Pero Terry sabía que las autoridades estaban desesperadas por obtener una sola cosa de él: su verdadera identidad e información de sus demás víctimas. Ese secreto era su último territorio, su última posesión, lo último que lo hacía mantener el control. Al negarse a hablar y morir en el anonimato, Terry se aseguró de mantener el control hasta el último momento. Su silencio era una forma de decir: pueden tenerme encerrado, pero yo sigo controlando las respuestas. Terry Rasmussen murió creyendo que se había llevado todos sus secretos a la tumba, pero no contaba con los avances de la tecnología y que una de sus propias víctimas terminaría desenmascarándolo en el futuro. En el año 2016, Lisa, la niña que abandonó, decidió utilizar las bases de genealogía genética para descubrir de dónde provenía. El resultado es que Lisa no era ninguna desconocida, sino que su verdadero nombre era Dawn Belvin. Al rastrear su pasado,
La policía descubrió que había desaparecido en 1981, junto a su madre y la pareja de esta, un supuesto electricista llamado Bob Evans. Las autoridades entendieron que entonces el fallecido Curtis Kimball y Bob Evans eran la misma persona. Y no solo eso, sino que además había vivido y trabajado muy cerca del parque estatal de Bear Brook, el bosque donde se habían encontrado los barriles con cadáveres en el año 1985 y el año 2000. Fue así como en 2017 la policía utilizó la genealogía forense de ADN y logró encontrar a su familia biológica. Y así finalmente descubrieron su nombre real, Terry Peter Rasmussen. Pero todavía faltaba por desvelar uno de los secretos más aterradores de este caso. Al cruzar el ADN de Terry Rasmussen con los cuerpos encontrados en los barriles de Bear Brook, se descubrió que una de las niñas que había ahí dentro era la propia hija biológica de Terry Rasmussen. Por fin, a pesar de haber fallecido, ya tenían el verdadero nombre del asesino. Pero faltaba lo más importante, devolverle la identidad a esos cuerpos que habían hallado en el bosque. En el año 2019, las 3 primeras víctimas recuperaron su nombre. Se supo que la mujer era Marlies Elizabeth Honinger y las niñas eran sus hijas, Mary, de 6 años, y Sarah, de solamente 11 meses. Marlies conoció a Terry cuando este todavía utilizaba su nombre real, y tras una discusión con su madre en 1978, esta decide hacer las maletas y desaparecer con él. En septiembre de 2025, la ciencia finalmente logró descubrir la identidad de la tercera niña encontrada en esos barriles. Fue identificada oficialmente como Rhea Rasmussen, hija biológica de Terry Rasmussen. Gracias a esto, los investigadores lograron destapar una víctima más de este hombre, la madre de la niña llamada Piper Reed, que había desaparecido de California en los años 70. Lamentablemente, hasta la fecha de grabación de este video, el cuerpo de Piper Reed sigue sin encontrarse. Durante más de 30 años, Terry Rasmussen cruzó Estados Unidos de costa a costa bajo identidades que incluso a día de hoy podemos desconocer. El FBI tiene la seguridad de que hay más cuerpos sin encontrar, pero con el perpetrador muerto desde el 2010, saber cuántas vidas arrebató es imposible. Y creo que quizás esa es la parte más perturbadora de este caso, que a día de hoy todavía no sabemos cuántas víctimas hay. Y hasta aquí el video de esta semana, espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, por favor denme un like, suscríbanse que me ayudan un montón, activen esa campanita para que no se pierdan cuando subo un nuevo caso como este. Sin más, soy Carra, un beso, un abrazo, hasta pronto.